Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nuestras vidas y para nuestros corazones, Señor. Con toda reverencia delante de ti, Señor, reconocemos que tu palabra es única, es viva y eficaz. Y que tu Espíritu, Señor, está a través de nosotros, iluminando, dándonos esa revelación de tu palabra, Señor, y guiándonos a toda verdad. Queremos entender y comprender tu voz y todo lo que tú nos dices, Señor, y que seamos obedientes al llamado que nos tienes en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Al igual que Juan el Bautista, nosotros somos llamados a ser una voz en medio de ¿quién? Del desierto, preparando el camino del Señor en los corazones, aunque enfrentemos oposición. Uno de los desafíos de la vida cristiana es ser voceros en medio del desierto. En particular, al ser llamados la voz de Cristo. Ser una voz que fuerte y una voz clara. Anótelo allí. Tener una voz fuerte y tener una voz clara. Frente a acusaciones, frente a señalamientos, frente a interrogatorios y cuestionamientos. Este es un mundo donde hay muchas personas que dicen tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. En este mundo estamos, pero no somos ¿de qué? De este mundo. Pero en este mundo somos voces en medio de este desierto que hay en esta tierra. Y hoy vamos a ver un pequeño interrogatorio judicial. Vamos a hablar un poco de investigación, de fiscalía. Vamos a ver qué le están haciendo a Juan el Bautista del versículo 19 al versículo 28. Y el primer punto de nuestro sermón es un interrogatorio en busca de evidencias. Un interrogatorio en busca de evidencias. Miremos el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Amén. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Lea el 22. El 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Miremos claramente que hay una serie de preguntas que le están haciendo acá, ¿cierto? Le están preguntando, ¿quién eres? Él confiesa, no niega, yo soy el Cristo, ¿cierto? Vuelven y le preguntan, yo no soy el Cristo, y vuelven y le preguntan, ¿qué pues? Entonces, ¿qué? Están haciéndole una pregunta interrogativa, lo están interrogando, ¿cierto? Lo están cuestionando. Y él responde claramente, no soy, no soy. Ellos quieren una respuesta. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo te confiesas tú? ¿Quién eres tú y cómo das tu identidad? Ellos quieren una respuesta. ¿Cómo te consideras ante esta pregunta de acusación? Y miremos que aquí posiblemente estaba en un interrogatorio judicial de un gobierno teocrático. Recuerde que los judíos, antes de ser conquistados por Roma, ellos tenían un gobierno teocrático, ¿cierto?
Tenían el gobierno de Dios. No quisieron el gobierno de Dios y pidieron un gobierno humano. ¿Sí? Les llegó Saúl, les llegó David y todos los reyes. Antes eran gobernados por jueces. Pero ellos no querían el gobierno de Dios y llegó un gobierno ¿qué? Teocrático. Después de eso vienen las ocupaciones de Asiria, de Babilonia, de Roma. En este momento estaban en la ocupación romana y aunque había un gobierno civil, ¿sí? Romano, ellos internamente eran gobernados por un gobierno teocrático, o sea, un gobierno de la religión. Entonces, este gobierno posiblemente le estaba abriendo un expediente penal. ¿A quién? A Juan el Bautista. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan el Amado. ¿Listo? Juan el Amado, defendiendo la deidad de Cristo y también la humanidad de Cristo, pero en sí estaba defendiendo la humanidad de Cristo contra las filosofías griegas gnósticas de ese tiempo. ¿Listo? Entonces, este hombre de Dios estaba siendo acusado posiblemente ante las leyes del Sanedrín. Y ya lo vamos a ver, porque por eso es importante escudriñar las escrituras, el texto, el contexto, ver toda la gramática para entender. Recuerde que en sus tiempos habían muchos falsos mesías y falsos profetas. Y aquí vemos en el versículo 25, leámoslo, de Juan 1, 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautiza? Si tú no eres quién, ni eres quién, ni el profeta. Posiblemente estaban haciendo una acusación por falsa profecía o porque algunos posiblemente estarían asegurando que Juan el Bautista era quién, el Mesías. Estaban haciendo una pequeña investigación, estaba en medio de un interrogatorio legal, lo estaban acusando. Mateo anuncia en Mateo 11:14, aunque aquí Elías está desconociendo ser el Hijo de Dios, ser Elías, perdóname, Juan está desconociendo ser Elías. El Señor asegura algo diferente. Dice el versículo 14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de ¿quién? De venir. Entonces, aquí posiblemente Juan el Bautista no tenía la seguridad de ser Elías, o él no se creía Elías. Posiblemente él solamente se creía un evangelista que estaba abriendo el camino al Señor. ¿Era la voz de quién? De uno que está en el desierto, que clama en el desierto. Pero este varón de Dios, Juan el Bautista, tenía el Espíritu. No sabemos, pero a lo mejor había llegado un rumor a los oídos de los fariseos de ser un profeta, de ser un maestro o ser un Mesías, sin la autoridad del Sanedrín. Recuerde que todo tenía que ser autorizado ¿por quién? Por el Sanedrín judío. Entonces, más adelante, después de la muerte de Juan el Bautista, que ¿cómo murió? Decapitado. ¿Por quién? Por Herodes, ¿cierto? Al denunciar el incesto con su cuñada Herodías, ¿cierto? Esposa del hermano Felipe, y pedía la cabeza por su sobrina Salomé. ¿Quién era Salomé? La sobrina que ante un baile sensual le pide la cabeza de Juan el Bautista. El Señor después de esto asegura que Él era el espíritu de Elías en Mateo 17:10.
¿Se apagó el televisor, amor? ¿Ah, apagaste? Ah. Mateo 17:10. Dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué estaba hablando? Juan el Bautista, que ya había venido por medio del espíritu de quién? De Elías, o el espíritu de Elías había venido por el gran evangelista Juan el Bautista. Qué hermoso, ¿cierto? Y a lo mejor la gente veía el espíritu de Elías en Juan el Bautista, que no lo veía Juan, porque Juan negó varias veces ser Elías. A veces tenemos esas inseguridades, ¿cierto? A veces el Señor pone en nosotros un espíritu y nosotros creemos y aseguramos no tener esa capacidad. De pronto era humildad. De pronto él decía, yo no soy Elías. O de pronto sabía que tenía el espíritu de Elías, pero decía, yo no soy Elías en carne, en carne y cuerpo. O sencillamente no sabía. Vemos la promesa cumplida de una profecía de Malaquías 4:5. Sí, señora. De Malaquías 4:5. Dice así, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y esta profecía la van a anunciar en Lucas 1:17. Una profecía cumplida en Lucas 1:17. Lucas 1:17. Dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién estaba preparando ese pueblo? Juan el Bautista. ¿Con el espíritu de quién? De Elías, con el poder de Elías. Hablemos un poco de Elías. Recuerde que Elías fue uno de los que atacó a los falsos profetas de Israel en los tiempos de Acab y de Jezabel. Para defender, ¿a quién? Para defender el mensaje del Señor, para defender el pueblo de Dios, para que radicara la presencia de Dios, para radicarla en donde, en Israel, y erradicar todo Dios extraño del pueblo israelí. Están haciendo una investigación. ¿Ya se dan cuenta? Todas estas preguntas en Juan 1:1, 1:18, perdón, 19, 20, 21, 22, son muchas preguntas. Son muchos cuestionamientos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿estoy mal? 5, 6 preguntas. Una tras otra, una tras otra. Responde, pregunte, responde, pregunta. En el versículo 19, la palabra testimonio, ¿sí? De Juan 1, se me olvida siempre decirles. La palabra testimonio, ahí ven,
Este es el testimonio ¿de quién? De Juan. En el griego original significa martiria. Y martiria es testimonio, prueba o evidencia. No estamos hablando de una proclamación cualquiera. Estamos hablando de un testimonio, prueba o evidencia judicial que le estaban adelantando ¿a quién? A Juan, ¿quién? El Bautista. Entonces, habían unas misiones investigadoras de parte de los fariseos. Y veamos qué dice ahí, versículo 19. ¿Y enviaron desde dónde? Desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, para que lo interrogasen, para que investigasen qué estaba pasando con la vida ¿de quién? De Juan el Bautista. Estos eran detectives y policías de la ley moral y religiosa judía. Los fariseos eran protectores de la ley de Dios. Cuando hicieron su labor bien, la hicieron y guardaron la ley. Después hicieron más leyes que no estaban instituidas en la palabra de Dios. Por tanto, tenían la obligación de preguntarle a Juan el Bautista en nombre de quién venía y en nombre de quién bautizaba o con qué autoridad lo hacía. ¿Desde dónde venía? ¿Desde dónde venía? ¿Desde Jerusalén hasta dónde? No. Versículo 28. Hasta Betábara. Betábara, eso, Betábara. Eso está en la región de Betania. ¿Ok? Más o menos desde Jerusalén hasta Betábara hay unos 55 minutos a pie. Era muy cercano. Por esa zona Elías también vivía. El espíritu de Elías estaba en ese territorio. Y hubieron muchos acercamientos en esa zona de Betania. Betania se nombra mucho en la Biblia. Betania tiene un significado muy interesante en toda la historia bíblica que no la vamos a tomar o si no se nos va todo el sermón. Pero miremos qué responde Juan el Bautista en el versículo 20. Confesó. Confesó. Esa palabra confesar en griego es homologado. Reconoce, profesa, confiesa. Y está dando respuesta ante una acusación legal que le están haciendo ¿a quién? A Juan el Bautista. Él no niega a hacer su confesión ante estos investigadores o policías de la ley moral o religiosa. Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Respuestas claras ante un veredicto. Ante una investigación, perdón. Entre un interrogatorio. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, sí, 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Oiréis. ¿Listo? ¿De quién estaría hablando? De Jesucristo, exactamente. Amén. Versículo 18 del mismo Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú. No está, amor, tranquila. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Juan el Bautista estaba hablando la esperanza profética que tenían todos aquellos judíos de esperar un Moisés. Amén. Ellos querían a alguien que los liberara de Egipto. En este caso, que los liberara de Roma. Estaban esperando ser liberados del Imperio Romano. Pronto llegaría. Pensemos en esto, iglesia. Como mensajeros del Señor Jesucristo, a nosotros nos pueden llegar acusaciones, ¿cierto? Nos pueden llegar veredictos, investigaciones, señalamientos de cosas que somos o aún no somos. Y todo esto es por nuestras cuestiones a la fe, a las creencias. Y todo esto para que nuestra vida decaiga y nuestra fe decaiga. Para que el mensaje que nosotros estamos dando decaiga ¿en dónde? En nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué investigación le estaban haciendo a Juan el Bautista? ¿Qué acusaciones nos hacen todos los días a nosotros? ¿Qué nos preguntan todos los días? Cuando el mundo y aquellos que dicen ser piadosos y no lo son pregunten ¿quiénes somos? ¿Qué va a responder usted? No somos nadie de importancia en esta tierra. Amén. Usted no es nadie de importancia en esta tierra. Juan el Bautista respondió que no era Elías, que no era el Cristo, que no era un profeta, que no era nadie. Y tenía eso muy claro, tanto que él vestía con pieles de animales. No tenía dónde vivir, no tenía ningún lugar donde reposar, así como su primo Jesucristo. No era nadie. Sencillamente no era nadie. ¿Cuántas veces nos sentimos más grandes? Nos acusan, nos sentimos señalados, tristes, acongojados, porque nos están diciendo que somos o no somos. Pero tú no debes vivir de eso. Tú tienes que tener una actitud humilde y piadosa, una actitud que glorifique a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Quién le estaba preguntando? ¿Los fariseos? ¿A través de quién? De los levitas y algunos sacerdotes. Cuando empiecen procesos judiciales contra ustedes, cuando empiecen procesos religiosos contra ustedes, ¿me están escuchando? Que le digan, es que tú no puedes, es que no lo vas a hacer, es que tú no tienes la capacidad de nada, tú no tienes el intelecto, tú no tienes la inteligencia que yo tengo. Diles, pues no, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Pero todo lo que hago, lo hago para la gloria de ¿quién? De Dios. Pensemos en Moisés, Éxodo 3:11. Éxodo 3:11 nos muestra entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Soy alguien? ¿Acaso yo puedo sacar a los hijos de Israel? No puedo. ¿Acaso tú puedes liberar tu familia? No puedes. ¿Acaso puedes traer los hijos a los pies de Cristo? No puedes. Tú solo no puedes. Tú sola no puedes. Pero el versículo 12 nos dice, y él respondió. ¿Quién respondió? Dios. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Con quién vas tú hoy? Con Jesús, con el Padre. Y cuando seas liberado de la tierra de Egipto, ve y adora al Señor en el monte santo del Todopoderoso. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Le dicen gracias, Dios, porque aunque no somos nadie, tú eres todo para nosotros. Miremos que esto nos lleva y nos encausa al segundo punto de nuestra enseñanza. Y es tener una voz con identidad. Nuestro segundo punto de la enseñanza es preguntarnos si tenemos una voz. Y que si nuestra voz tiene una identidad clara. Versículo 23 de Juan. Dice así, versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué tenemos, iglesia? Tenemos una voz. Y tenemos aquí la voz de un sujeto. Ya vamos a hablar de eso. Y quiero que lea bien el versículo, escudriñelo bien y piénselo y medítelo bien. Porque aquí hay un papel profético. Un papel profético. Está hablando del profeta ¿qué? Isaías. Y es un cumplimiento de un papel profético. Todo el sermón hemos hablado de profecías del Antiguo Testamento cumplidas ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Hay una señal de cumplimiento. Y aquí hay una declaración mesiánica, una declaración del Mesías, una declaración del Salvador del mundo. Lucas 1, 66. Dice así. Miremos el 67. Dice 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Pueden leer la profecía. Pero miremos el versículo 76. 76. 76. Y tú, niño, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Quién era Zacarías? ¿El padre de quién? De Juan el Bautista. Amén. Era un sumo sacerdote de la casta sacerdotal de Abdías. Juan el Bautista no era solo un profeta, era un sacerdote. Estaba profetizado. Su padre le dijo, tú eres un profeta. ¿Y por qué en este interrogatorio está negando ser un profeta? Buena pregunta. Tú eres un sacerdote, ¿por qué lo están negando? Buena pregunta. ¿Tendría miedo, temor? ¿O sencillamente sabía que su papel en esta tierra era más allá de un título cualquiera? Que su papel no lo avalaban los fariseos, el Sanedrín judío del templo de Jerusalén. Que su papel era más importante que los métodos religiosos de los fariseos, de los saduceos, de los levitas
y de los sacerdotes que habían perdido la gracia de Dios en el templo y habían sido rechazados por el Dios vivo en muchos de los profetas. Dios quiere hacer un renacimiento espiritual. Con Juan el Bautista está profetizando un renacimiento espiritual. Está diciéndole a la gente, vengan al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Entiendan las palabras de Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan ante Jesús. Enderecen sus veredas, enderecen sus caminos. Implícitamente hay alguien que está clamando. Póngame en cuidado, por favor. Hay alguien que está clamando. Versículo 23 de Juan 1 dice, y dijo, yo soy la voz de uno que clama ¿en dónde? ¿Quién es el que clama en el desierto? ¿Quién es el que clama en el desierto? Cristo es el que clama en el desierto. Porque aquí está diciendo de uno, está dando un sujeto, está diciendo, yo soy la voz de uno, de Jesús, que clama ¿en dónde? En el desierto. ¿Quién clamó por tus pecados? ¿Quién clamó en la cruz por tus heridas? ¿Quién clamó en la cruz por tus hijos, por tus hijas, por tu familia? Cristo lo hizo. Y el Señor aquí les está diciendo, enderecen el camino del Señor. ¿En qué áreas tienes que enderezar el camino del Señor? No vas a ser profeta del Señor. No vas a tener una voz con identidad hasta que tú no endereces el camino, las veredas de tu Señor. Pero no vas a poder solo. Necesitas al Espíritu de Dios para eso. Isaías 43 nos habla de ese cumplimiento profético. Dice las mismas palabras. Voz que clama en el desierto. 2 puntos. 2 puntos. No una al versículo. Voz que clama en el desierto. Y después dice, preparad el camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Quién estaba en la soledad? Elías vivía en la soledad. Juan el Bautista vivía ¿en dónde? En la soledad. ¿En dónde vivía? En el cielo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan y le dicen, Señor, qué hermoso es esto? No quiero el desierto, pastor. En la soledad es donde enderezas tu camino. Endereza el camino para que seas una voz con identidad, una voz profética a las naciones. Y esa identidad está marcada en Jesús. Jesús es el que restaurará a Sión. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Y miremos Isaías 61:1. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 3. Si quieren, léanlo en su casa. O leámoslo acá. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué hermoso. ¿Para quién eran estas palabras? Para Jesucristo. Tú no eres el que liberas, es Jesús. Tú no eres el que sanas tu casa, es Jesús. Tú no eres el que libertas a los cautivos, es Jesús. Descansa en Jesús. Solo sé la voz de Jesús que clama en el desierto por tu casa, por tu familia, por tu hogar, por los tuyos. No lleves la carga que Jesús ya llevó a la cruz del Calvario. Y el cumplimiento está en Lucas 4:18. Esa es la profecía, Isaías. Por eso estamos hablando de una voz profética. Y aquí vemos en Isaías, en Lucas 4:18, su cumplimiento de esa profecía. Su cumplimiento de la voz que clama ¿en dónde? En el desierto. En este momento dice, y el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a ¿quién? A los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba en el templo, le permiten predicar. Él sencillamente abre el libro, lee Isaías 61, 1 al 2. Su palabra habla, iglesia. Jesús hubiera podido dar un sermón grandísimo. ¿Y qué hizo? Solamente pronunció las escrituras, diciendo, aquí se ha cumplido. Y delante de ustedes está aquel que clama en el desierto. Soy yo. ¿Cuántos se gozan? Amén. Deja de clamar tú en el desierto. Sé la voz de aquel que está clamando por tu casa. Tú da el mensaje que Él va a clamar en el desierto por tus hijos. Y no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Está el Espíritu de Dios. ¿Y donde está el Espíritu de Dios hay? El Espíritu gime y gime con gemidos ¿qué? ¿Por quién? Por todos nosotros. El Espíritu del Señor está sobre quién? El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo está sobre quién? Sobre Jesús en ese momento. No está sobre nosotros, está en nosotros. ¿Se gozan de esto? Estaba sobre Jesús porque era una señal de poderío, de revestir, de asegurarlo. ¿Y por qué? Y yo quiero que hablemos de la palabra desierto. Mire, versículo 23 de Juan 1, dice que es la voz que clama ¿en dónde? En el desierto. Él vivía en el desierto. Hablemos del desierto. El desierto representa, Juan 1:23, el desierto representa, anótelo por favor, preparación. El desierto representa transformación.
El desierto representa formación. ¿Y quién va a creer? Pero el desierto representa protección. Cuando Jesucristo fue perseguido, salió de Belén, cruzó por el desierto y llegó a Egipto. Cuando Moisés salió de Egipto, vivió en el desierto de Madián durante 40 años antes de ser llamado por Dios desde la zarza ardiente para liberar a Israel. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Moisés? Formándolo, transformándolo, preparándolo y guardándolo de los egipcios. El pueblo de Israel duró 40 años igual que su patriarca Moisés, bueno, que su libertador Moisés. Pero ellos sí fue por desobediencia. Pero aún así Él estaba preparándolos. Aún así Él estaba transformando una generación que vendría porque la anterior generación no quiso hacer caso a la voz de Dios. Y la voz que clamaba allí, no la escuchaban. Pero los transformó, los formó y los guardó. ¿Cuántos se gozan de eso? Elías huyó al desierto después de su confrontación con el profeta de Balaán en el monte Carmelo, donde fue protegido, alimentado milagrosamente ¿por quién? Por un ángel. Bueno, los cuervos, pero el ángel estaba por ahí también cerca. Pero sí eran los cuervos que lo alimentaban. Entonces, recordemos esto. Elías estaba siendo alimentado como el pueblo de Israel fue alimentado, protegido como el pueblo de Israel es protegido, transformado porque él ahí sufrió la peor depresión de su vida, donde quería morir. No era un desierto físico solamente, era un desierto emocional el que estaba pasando el profeta Elías. Hablemos ahora del que tiene el espíritu de Elías. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto donde predicaba ¿qué? El arrepentimiento y preparaba el camino ¿para quién? Para Jesús. Todos los que iban a donde Juan era para ser transformados, era para ser formados, era para ser guardados del día de la ira de Dios. Eso es el desierto, iglesia. Gócese en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gócese en el Señor en sus días de desierto. Algo curioso, y es para debatir. Pero posiblemente cuando Juan el Bautista está diciendo, voz que clama en el desierto, de uno que clama ¿en dónde? En el desierto. Posiblemente Jesús estaba en sus 40 días de ayuno en el desierto, clamando por usted y por mí para que resucitáramos en Cristo Jesús. Voz de uno que clama en el desierto. Jesús duró 40 días y 40 noches siendo preparado, siendo guardado, siendo confrontado, iglesia. Y de ahí pasaría ¿a dónde? A su ministerio. El desierto es tu formación, tu preparación. ¿Cuántos se gozan? Agar e Ismael fueron enviados al desierto por Abraham, donde Dios los transformó, donde Dios los protegió,
donde Dios los sustentó, donde Dios los formó y donde ellos vieron la mano del Señor. David huyó al desierto en varias ocasiones mientras escapaba del rey Saúl, siendo protegido por la mano del Señor, defendiendo batallas rurales, emboscadas, pero también siendo formado, preparado, transformado. Yo quiero que ustedes piensen en que Dios no le entrega a nadie nada sin pasar por el desierto. David hubiera podido recibir el trono de inmediato. Moisés hubiera podido liberar al pueblo desde Egipto. Jesús, el mismo Dios de gloria y poder, hubiera podido hacer su ministerio sin sus 40 días de ayuno. Juan el Bautista hubiera podido predicar en lo rural y tener una casa muy hermosa. Pero el desierto en la Biblia nos muestra el poder que tiene el sacrificio. Dios usó el desierto como un símbolo de purificación por medio del profeta Elías y restauración del profeta Oseas, y restauración en la vida de Israel. Habla de llevar a Israel al desierto para atraerlo de nuevo a él. Estuvimos leyendo Oseas estos días, ¿no? Libro tan tremendo. Estamos en Joel, entramos a Amós, estamos en los profetas menores. Y vemos cómo el desierto, ellos estaban bien, estaban viviendo bien, estaban disfrutando bien, y el Señor los iba a sacar otra vez al desierto porque no querían ceder su dura cerviz. Piénselo usted también. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:17, habla después de su conversión. No lo busque, lo busca después. Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia antes de comenzar su ministerio. 3 años siendo formado y preparado. Ahí habla Gálatas 1:17, que no fue a Jerusalén y no preguntó de nadie, sino fue el mismo Espíritu de Dios que en medio del desierto le indicó, lo formó, lo preparó. 3 años en el desierto. Usted lleva 1 año y, ay Señor, ¿para cuándo? Lleva 3 meses de una situación difícil y dice, este desierto tan largo, Señor. Entonces, miremos que usted debe aprovechar el desierto. Porque en el desierto está la voz. En el desierto está clamando esa voz arrepentimiento. ¿Qué es lo que usted debe tener, iglesia? Arrepentimiento. La confesión de fe, la oración de fe, de arrepentimiento de tus pecados todos los días. Hemos olvidado pedir perdón. Hemos olvidado en nuestras oraciones decirle, Señor, perdóname. El arrepentimiento, el desierto, el camino del Señor endereza. Y este desierto que tú estás pasando produce una sed por un despertar espiritual. ¿Cuántos se gozan por esto? Y le dicen, Señor, mire, yo sé que estoy pasando un desierto, pero esto me está produciendo sed de tu presencia, sed por ti, sed por un despertar espiritual en mi vida, sed por el reino de los cielos, por la patria celestial, pero también sed de que tú vas a enderezar los caminos de mi hogar, de mi casa y de mi familia. Para terminar, vamos a ver en nuestro tercer punto cómo se deslegitima la autoridad espiritual de Juan el Bautista. ¿Cómo se quiere deslegitimar esa autoridad
para bautizar. Versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua o con agua, mas en medio de vosotros está ¿qué? El mismo uno que habló en el versículo ¿qué? El mismo uno que habló en el versículo 23, vuelve y lo repite en el versículo 26. Uno. ¿Por qué no dice su nombre? Siendo su primo y sabía que era él. Juan usa ironía acá. Les está diciendo, hay uno que ustedes no conocen y yo no se los voy a decir. ¿Por qué él no se ha revelado a ustedes? No sé por qué. Pero yo no les voy a decir quién es ese uno. Ese mismo uno está en el versículo 23. Ustedes no lo conocen. Muchos hablan de uno. Muchos dicen el Señor Jesucristo, el Dios de dioses, el Señor de señores. Pero es uno más, es un sujeto más en sus vidas. Es una persona más, una deidad más, es alguien más. Uno, voy a orarle al uno. Un solo Dios, dicen. Padre, Hijo y Espíritu Santo, voy a orarle a uno. Pero no tienen la identidad de conocer como Juan el Bautista y los posteriores discípulos conocerían a Jesucristo. Los fariseos hablaban del Mesías, sabían quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser, a qué vendría, pero no sabría el propósito por el cual él estaría en la tierra. No le conocieron. ¿Qué dice? Yo bautizo, el versículo 26. ¿Con qué está bautizando? Con agua. Es algo físico, ¿cierto? Algo inanimado, pero es visible. El bautismo es una señal de que yo soy parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo, que estamos acá. Usted es bautizado y esta es la señal de su bautizo. La señal de su bautizo es que pertenece al cuerpo de Cristo. Pero muchos solamente tienen esa señal. Aquí los fariseos, a través de los levitas y sacerdotes, le están haciendo una acusación directa y le están diciendo que usted bautiza sin ninguna autoridad judía farisaica. Usted no tiene autoridad para bautizar si usted no es nadie. Versículo 26 dice. 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Yo no soy nadie en esta tarima. Yo no soy nadie delante de ustedes. Pero Dios me ha revestido con autoridad para sacar de las cárceles. No yo, Él, pero soy la voz del que clama en el desierto. Hay posiblemente un desierto. Posiblemente andamos en los desiertos. Pero no dobleguen sus corazones ante aquellos que los acusan y los interrogan. Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de qué, de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo hoy los estoy bautizando en arrepentimiento. Pero el Espíritu del Señor hoy los está bautizando en Espíritu Santo y fuego. Déjense bautizar, iglesia. ¿Y cuál es ese bautizo? Es que los frutos del Espíritu nos inunden. Es que la obra del Espíritu de Dios nos llene. Que usted tenga esa pasión por predicar, por enseñarle a los perdidos. Que usted diga, el Espíritu del Señor está fluyendo en mi vida. Eso es el bautismo. Muchos hablan de señales milagrosas y señales, pero yo hablo de un bautismo que ve la gente, ve el testimonio. El bautismo es una señal de ¿qué? De testimonio. Tanto el físico como el espiritual. Es esa señal de testimonio. Muchos tienen un testimonio religioso como los fariseos, pero no tienen un testimonio de que los hombres y mujeres han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Yo me gozo, y quiero que entiendan esa frase donde dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de ¿qué? De llevar. En Juan 1, versículo 27, habla, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy ¿qué? Digno de desatar la correa del calzado. Esta señal era para los esclavos. Los esclavos quitaban la correa del calzado de su amo y llevaban su calzado. Y el mismo Juan dice que yo no soy digno ni siquiera de una labor servicial de esclavitud delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo reconoce allí. Él vino antes de quién? De mí. Pero si Juan nació primero que Jesús y son primos. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús vio a su primo en tierra. Y le dijo, Padre, él va a ser mi primo en tierra. Jesús dijo, él va a ser mi pastor en tierra. Él va a ser una voz que clama, una voz de uno que clama en el desierto. Germán va a ser una voz, Ruby va a ser una voz, Mari va a ser una voz, Georgie va a ser una voz, Marixa va a ser una voz. Levanten su voz profética delante del Señor y díganle, yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Gracias, Señor. Pero les digo que ustedes no tienen ninguna dignidad delante de Él, ni siquiera desatar la sandalia de Él. Todo lo que usted haga es para darle la gloria al Señor. Todo lo que usted diga es para darle la gloria al Señor. Siéntanse honrados de ser mensajeros del reino de los cielos. Siéntanse honrados de darle el mensaje de Jesucristo. Hoy los voy a invitar a que empiecen con una persona, solo una, o con una familia,
Díganle, Señor, yo quiero ser la voz tuya que clama en el desierto de esta familia. Yo quiero ser la voz tuya que clama en el desierto de esta persona, de este corazón. Yo quiero ser la voz de uno que clama en el desierto de mi hijo. Yo quiero ser la voz de uno que clama en mi primo, en mi familia. Yo quiero ser esa voz porque tú eres el intercesor por esa vida. Hoy les invito. Van a empezar a orar y van a decirle, Señor, yo quiero ver una vida sentada al lado mío el día domingo. Yo quiero que esa vida sea bautizada en Espíritu Santo y en fuego. Yo quiero que esa vida haga parte del bautismo físico para hacer unión en el cuerpo de Cristo. Clamen con gemir, clamen con el Espíritu Santo y dígale, Señor, una vida, yo no te pido 1000, una sola vida que yo pueda traer a tus pies y llenar esta casa con tu gloria, me basta. Y apenas termine esa vida, de edificarla, de formarla, de que baje a los pies de Cristo, a las aguas del bautismo, que muera allí y nazca, dile, Señor, dame otra vida, dame una segunda vida, no te pido más, una segunda vida, y haz el mismo proceso. Y esa vida nueva con usted van a traer otras 2 vidas. Y van a decir, yo también quiero una como mi maestro me enseña. En el Pentecostés, todos fueron llenos de ¿quién? Y fuego. ¿Cuántos se gozan por eso? Hay testimonio de Dios. ¿Saben para qué fueron los... Ahí en el griego significa glosas. ¿Qué es glosas? Idiomas. Glosas, en griego es glosas. Glosas en griego, idioma. ¿Y saben para qué? ¿Para qué fue la llenura y el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2? Para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Para predicar a los que estaban perdidos y no entendían quién era Él. No fue para llenarse de vanagloria los 120 y decir, hoy hablamos otras lenguas. No, era para predicar el Evangelio a toda criatura. A judíos, a griegos, a sirios, a babilonios, a egipcios. ¿Cuántos se gozan por esto? Señor, yo quiero ser una voz de uno que clama en el desierto. Señor, no sé hablar inglés, yo quiero ser una voz en inglés. Señor, yo quiero hablar, no sé hablar alemán, yo quiero ser una voz en alemán. Pero el Señor dice que empiecen por la casa. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quieres hablar muchos idiomas y lenguas y no empiezas por Colombia, por España, por el español? Háblalo, predícalo, enséñalo. Yo sé que aquí hay testigos valientes, empoderados. En conclusión, revisando nuestro sermón y aprendiendo de este sermón, podemos darnos un reto hoy. Hoy es un desafío. Hoy tenemos un desafío, iglesia. Y es abrir nuestra voz. Que el Señor la va a llenar con el Espíritu Santo y con fuego. Yo le invito a todos los que están presentes, ya terminan de hablar ahorita, pero yo les invito a que consideren su voz, a que consideren la voz del Espíritu en sus vidas.
para que sean mensajeros de alguien que clama en el desierto de muchos, de alguien que tiene mucho dolor, sed, hambre del Dios vivo. El desierto de muchos. Y el Señor clama por esas almas. El Señor clama por los perdidos. El Señor quiere ir al desierto de los perdidos, pero necesita uno que diga, aquí estoy yo, Señor, como Jeremías, como Isaías, como el Juan el Bautista. Iglesia, preparemos el camino del Señor. Anunciemos firme, certeramente, claramente, decididamente, sin temores y sin miedos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Aunque enfrentemos ataques, interrogatorios, investigaciones jurídicas, religiosas, como le pasó al apóstol, al evangelista Juan, proclamen a Cristo. Siempre debemos recordar que es Él quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Nosotros solo somos unos sencillos esclavos y voceros de su palabra a los perdidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Santo. Gracias, Jesús. Oremos, Señor, gracias. Gracias por esta disertación de tu palabra. Gracias, Señor, por usarme como tu voz en medio de este desierto, Señor. Gracias por clamar por esta iglesia, Señor. Gracias por ir ante el Padre y ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gracias, Señor. Abran sus voces, que el Señor las va a llenar en esta mañana. Abran sus voces, que el Señor las va a llenar. Señor, gracias por esta iglesia que quiere predicar tu palabra, que quiere dar el mensaje a los perdidos, a los que están necesitados, a los que están deseosos, Señor. No queremos apacentarnos nosotros aquí, queremos que más almas reciban de ti, Señor. Que este mensaje vivo y eficaz llegue a los corazones de los perdidos y hagan una mella, una brecha en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Preguntas, aportes. Isaías 45. Amén. Hasta hoy se ilumina. Llame, puedes comprar. Claro que sí. Hay muchos días. Yo no me